El video que van a ver a continuación nos lo inspiró un video del canal Kennedy Report del señor Kennedy Hall. Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hace unos pocos días salió una noticia donde 4 obispos y varios sacerdotes, numerosos eruditos católicos también, han firmado una declaración reprochando al Papa Francisco por una declaración reciente sobre la recepción de la Sagrada Comunión. El Papa escribió en su carta apostólica del 29 de junio sobre la liturgia, Desiderio Desideravi, esta nueva declaración, según el cual, y cito, todos están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Para ser admitido a la fiesta, todo lo que se requiere es el vestido de bodas de la fe que proviene de oír su palabra. Cierro cita. Y omitió el tema esencial, que es el arrepentimiento por el pecado para la recepción digna de la Eucaristía. Por lo tanto, estas palabras del Papa sobre la vestidura de fe como único requisito para recibir la Sagrada Comunión contradicen la fe de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que para recibir la Sagrada Eucaristía dignamente hay que estar sin pecado mortal, tener una absolución sacramental y obedecer todas las demás leyes de la Iglesia con respecto a la recepción de la Eucaristía. Sin embargo, la nueva declaración del Papa Francisco sobre la fe como la única condición para recibir la Sagrada Comunión es como un eje y una declaración resumida de su pontificado. Recordemos que para el 2014 promovió la idea de dar la Sagrada Comunión a los divorciados vueltos a casar, que no se habían arrepentido. Luego abrió la idea de que los protestantes sigan su propia conciencia al decidir recibir la Sagrada Comunión. Además, el Papa ha estado alentando a los católicos pro aborto a recibir la Sagrada Comunión, como es el caso de la Pelosi y de Biden, e incluso llamó al defensor del movimiento pro LGBT, Padre James Martin, como consejero del Vaticano. En todos estos casos, el Papa permite recibir la Sagrada Comunión a los católicos que están violando objetivamente las leyes y enseñanzas de la Iglesia, promoviendo así el relativismo moral. Pero el Santo Concilio Dogmático de Trento nos dijo, Canon 11, si alguno dijere que la fe sola es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santa Eucaristía, sea anatema, o sea, maldito. El Código de Derecho Canónico actual establece que no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión aquellos a quienes se les ha impuesto o declarado la pena de excomunión o interdicto, y los que obstinadamente persisten en manifiesto pecado grave. Canon 915. Esto quiere decir que la prohibición que se encuentra en el citado canon por su naturaleza se deriva del derecho divino y trasciende el dominio de las leyes eclesiásticas. Positivas. Estas últimas no pueden introducir cambios legislativos que se opongan a la doctrina de la Iglesia. El texto bíblico en el que siempre se ha apoyado la tradición de la Iglesia es el de San Pablo, y cito, esto quiere decir que quien come el pan o bebe la copa del Señor peca indignamente contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Cierro cita. Un hombre debe examinarse a sí mismo primero y luego debe comer del pan y beber de la copa. El que come y bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe un juicio sobre sí mismo. En este caso, la persona debe recordar la obligación de hacer un acto de gran perfecta contrición, que incluye la resolución de confesarse lo antes posible. En el canon 844, la sección 2 de este canon dice: en caso de necesidad o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual y con tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos estos sacramentos. O sea, quiere decir los ortodoxos. Bueno, es bien interesante esto que dice el canon, de que los fieles de Cristo, para quienes física o moralmente les es imposible acercarse a un ministro católico. Según esto, pareciera que aquellos sacerdotes que sabemos que son pro LGBT, HIJK, ustedes saben lo que es, o aquellas parroquias donde hay muchísimos sacrilegios eucarísticos, que son todas las parroquias novujordos que entregan al Señor y lo dejan regado en el suelo cada vez que lo reciben en la mano. Si es que el Señor está presente verdaderamente allí, porque muchas veces las consagraciones son inválidas. O cualquier otra deformación. Ya saben que, bueno, no tienen obligación de asistir a misa novujordo en estas parroquias. Y este canon lo que hace es apoyar a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, porque con lo que se ve por allí, pues bueno, le está dando el permiso y el apoyo a la fraternidad legalmente. Pero hay una parte muy delicada que explica Monseñor Lefebvre de este canon, que es el más escandaloso de todo el Código de Derecho Canónico del 1983. Es la puerta abierta a la participación religiosa activa con los no católicos. El canon 1258 del Código de Derecho Canónico de 1917 prohibía muy estrictamente la participación de los no católicos. Ahora aquí está el meollo y leo lo que dice el canon actual. Si hay peligro de muerte o si a juicio del obispo diocesano de la conferencia episcopal hay alguna otra necesidad grave y apremiante, los ministros católicos pueden administrar lícitamente estos mismos sacramentos a otros cristianos que no estén en plena comunión con la Iglesia Católica, que no pueden acudir a un ministro de su propia comunidad y que espontáneamente los piden, siempre que demuestren la fe católica respecto a estos sacramentos y estén debidamente dispuestos. Bueno, pero ¿cómo va a saber la conferencia episcopal si un individuo tiene o no la fe? Esto es imposible. Esto es un gran problema y esto es lo que está diciendo el Papa Francisco. Anda, ponte el traje de fe y ve a recibir la Eucaristía. Pues no, alguien puede tener fe y no estar en la iglesia. Y si no estás en la iglesia, como nos dice el canon y la historia, no puedes ir a la comunión. No puedes. Puede tener mucha fe en la Eucaristía y ser públicamente un hereje y condenarse a sí mismo. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Fe en la Eucaristía no es suficiente.
Los únicos sacramentos de la Iglesia que se permiten sean administrados por ministros no católicos son aquellos que son absolutamente necesarios para la salvación, es decir, el bautismo y la confesión. En peligro de muerte y en ausencia de un católico capaz de bautizar, se debe pedir este sacramento inclusive a un no católico. En peligro de muerte, un católico que ha caído en pecado mortal después de su bautismo, en ausencia de un sacerdote católico, debe pedir el sacramento de la penitencia incluso a un sacerdote no católico, que se refieren es a los ortodoxos. Para los sacramentos que no son necesarios para la salvación, la Iglesia nunca permitió que los fieles acudieran a un ministro no católico. Esto se requiere particularmente para el sacramento de la Sagrada Eucaristía, que es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Cuando alguien acude a la Santa Comunión, está participando de la unidad con la Iglesia, es decir, está en comunión con los católicos, con la Iglesia. Esto es lo que significa. Así que si alguien no cree en lo que la Iglesia enseña, pero pasa que cree en la Eucaristía porque hay algunos protestantes que creen, como por ejemplo los anglicanos, que creen en algo llamado consustancial. Los anglicanos y otras sectas creen que las personas se convierten en miembros de la Iglesia de Dios a través del bautismo. Y todos los cristianos celebran la Sagrada Comunión o Eucaristía como una comida compartida de pan y vino que comen juntos en el nombre de Jesús. O sea que Cristo está presente en la Eucaristía cuando la gente se reúne. Es que Cristo se hace vivo cuando lo reciben. Eso es lo que creen que es la presencia real. Así que si alguien permanece como anglicano, no se puede acercar a recibir la Santa Comunión. Se puede convertir, eso sí, y si cuando se está muriendo puede decir que quiere recibir el Santo Viaticum, que abraza la fe católica, que se equivocó y que ahora reconoce que es la verdadera, y que si se recupera de esa cosa que lo está afectando, que está a punto de morir, va a convertirse a la Iglesia Católica, entonces, bueno, eso es otra cosa. Monseñor Lefebvre sigue explicándonos que esto se requiere particularmente para el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Participar de este sacramento con alguien que no pertenece a esta unidad es introducir una mentira en el sacramento, privándolo de su significado. Uno se pregunta, ¿qué ventaja espiritual hay genuinamente? ¿Se puede obtener a este precio? Todos pueden ver, por el contrario, los estragos causados por estas llamadas intercelebraciones. Un sacerdote católico no puede dar los sacramentos a un no católico porque está fuera de la unidad de la Iglesia, con la única excepción de los sacramentos de penitencia o el bautismo, dado que precisamente puede convertirse en católico. La condición puesta aquí, siempre que demuestren la fe católica con respecto a estos sacramentos y estén debidamente dispuestos, no hace que este canon sea aceptable. En efecto, o bien se les exige la verdadera fe católica, por lo tanto, el repudio de sus errores y su retorno a la unidad de la Iglesia, y así ya no hay necesidad de tal canon, o bien se les exige solamente que estén de acuerdo con la fe católica. Pero esta última alternativa es insuficiente, ya que la fe no es divisible, es una virtud teologal. Uno no puede aceptarlo en un punto y rechazarlo en otro punto. Hasta aquí lo que aparece en el libro que nos explica Monseñor Lefebvre. Quiere decir que una persona en peligro de muerte, que sea bautizada
se une a la iglesia, pero no con la Santa Comunión. La Santa Comunión es la expresión de que esa persona se ha unido a la iglesia. Esto que le reclaman al Papa hoy día, estos obispos y estas personas expertas en teología, es algo que vio Monseñor Lefebvre en su momento y es uno de los motivos que lo llevó a decidirse para hacer la consagración de sus obispos. Esta es la herejía del Papa, acuñada en el Código de Derecho Canónico que nos entregó Juan Pablo II. Hasta aquí la información de este video. Aquellos que están interesados en seguir viendo Verdad en la Red, les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de Telegram, que hasta el momento es el único canal realmente donde hay una libertad. Se sabe que está próxima la suspensión de todas aquellas cosas, aquellos canales que estén hablando de religión. No sé si se habrán dado cuenta, pero ya en muchas partes del mundo están prohibiendo el demostrar la fe. Entonces les sugerimos que si quieren métanse en el canal de Telegram. También queremos dejarles saber algo muy jocoso, vamos a decir así, que ocurrió con YouTube hace unas semanas atrás. Ustedes saben que YouTube son unos hipócritas y siempre están diciendo que ellos ponen restricciones a aquellas cosas que son ofensivas. Bueno, le pusieron una restricción a el video del 5º mandamiento de la ley de Dios. Y el correo que recibimos fue que ellos estaban muy preocupados de que la persona que está subiendo estos videos está muy deprimida y que si queríamos ayuda de algún tipo psicológica. Sin embargo, dejan que salgan videos de formación de los niños con ustedes saben qué. Pero ellos se preocupan tanto por realmente lo que es para ellos lo moral y lo saludable. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red y muchas gracias también al canal de Kennedy Hall, que fue el que nos inspiró a realizar este video. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.